Hola amigos, ¿cómo están? Acá desde nuestro taller Hablemos de Magia. Hoy traemos esta propuesta preciosa. Miren qué bonito poncho que nos podemos hacer muy rápido porque está tejido con dos rectángulos, así como lo escuchan, dos rectángulos, hermoso, fácil. Buscan materiales que les guste para la temporada que les guste, porque puede ser para verano si lo tejemos con hilo de algodón. Así que estén atentos porque este trabajo es súper fácil, hermoso. ¿Y qué les parece si ya nos ponemos a tejer esta belleza? Acá tenemos ya los materiales que les voy a mostrar. Hay un combo. Estoy como la cachamacha. Meto todo adentro de una olla y salen estos tejidos preciosos. Ustedes saben que a mí me gusta mezclar mucho. Y acá ustedes busquen repisita, bolsitas, donde guardan un ropero, un cajón, una caja, van sacando brillitos que más o menos les gusten los colores para combinar. Bueno, acá empecé al revés. Para hacer este poncho divino, les voy a mostrar esta lana. Miren, hay una persona que sé que la va a reconocer enseguida. Estoy hablando de Marisita Cuello, que me regaló esta lana preciosa y otras más que ya vamos a ir combinando y tejiendo cosas bellas. Es de Marisita Tejiendo Ilusiones, una seguidora, una amiga hermosa que nos hizo un regalo precioso. Y dije, ¿qué tejo con esta lana tan linda? Miren qué color, que nos trae mucha vida. Miren qué belleza, tiene como un brillito ahí mezclada, tiene como motitas, muy linda. Esta es la marca, así se llama esta lana, por si ustedes quieren comprar. Yo sé que ella compra en una tienda de La Plata que está ahí en Buenos Aires, creo que se llaman Los Abuelos. Bueno, ahí ella compra siempre lanas y desde allí vino mi regalito, la verdad que muchas gracias. Bueno, esta lana, dije, ¿qué tejo con esta lana? El poncho que quedó precioso, súper delicado. Bueno, en base a esta busqué colores. Dije, a ver qué tengo para combinar. Si ustedes los ven así, me van a decir, Sandra, pero verde, azul. Pero mezclándolo, miren qué cosas hermosas podemos hacer, como el que han visto en la presentación de este tutorial. Bueno, estas son todas lanas que yo voy comprando. Sé que muchas me van a entender porque cada vez que vamos a comprar, siempre nos traemos algún ovillo de más. Miren esta belleza, todas tienen la característica de tener pelitos, de tener varias hebras, algunas con un poco de brillo, una fantasía de angorina como esta, por ejemplo. Miren esta, por favor, qué belleza. También la incorporé. Esta tiene como hilitos plateados, unas motitas. Esta sí, la mezclé con esta porque es muy finita, es una lanita muy linda, de un grosor medio. Y tengo esta que también es de una colección, no sé, que yo voy guardando y acobachando. Bueno, de estas, que es como, ahí se las voy a mostrar porque acá, como la empecé a tejer, es como una angora, así muy bonita. Tiene unos colores porque es como matizada, turquesa, verde, azul, bueno, un poco de negro. La verdad que son un sueño. Y como son todas lanas de colección, acá tengo otras muy bellas que no las incorporé, pero quiero compartir. Quiero mostrarles que ustedes pueden mezclar. Miren, acá tengo otra. Esta también tiene brillo, pelo, motas. Acá tengo otra. Ustedes busquen qué pueden incorporar a su tejido. Mezclen, anímense a mezclar texturas, colores, porque los productos finales siempre quedan maravillosos. Entonces, en base a de este regalo hermoso, salió poncho, así que con esto vamos a tejer. Es un grosor bastante, es bastante gruesito. Un grosor bastante grueso, iba a decir. Es bastante gruesito, pero además de ser gruesito, casi todos, ven, todos tienen más o menos el mismo grosor ahí. Lo tejí con una aguja número 7 de aluminio.
porque la idea es que quería que, más allá de que ya son un poco gruesitas, gorditas las lanitas estas, quería que quede el tejido bastante aireado, liviano, soufflé, como digo siempre, yo mezclando las cosas de la cocina. Bueno, esta es una aguja de aluminio número 7, que es la que voy a tejer. Y tenemos estas que también son gruesitas. Esta es una número 8, pero vieron que también varían según... Esta es de plástico, tiene 1000 años. Esta creo que es número 9 o 10. Pero algo así, que sean gruesitas, como para que el tejido les quede con una trama muy suave, muy aireada. Estas agujas, que yo no las uso mucho, pero en esta ocasión vienen bárbaro porque como son bastante gruesitas, para esconder las hebras luego, ¿sí? Y una aguja lanera común para después coser, porque estamos hablando de 2 rectángulos. Bueno, les mostré los materiales, les mostré cuál otro pueden llegar a usar. No quieren usar ningún tipo de estas lanas y quieren usar una lana común, así de un grosor medio, también lo pueden hacer. Obviamente que se puede combinar, o lo pueden hacer liso. Ustedes saben que se trata de jugar, así que, y de crear. Y cada uno poner su propio toque para hacer una prenda final que nos guste. Y obviamente a medida, que siempre lo hacemos. Aunque un poncho por lo general es para todos los tallos. Bueno, después de tanta charla, de tanta cháchara, vamos a empezar. Acá tengo esta hebra y voy a hacer la franja principal con una base de 12 puntos. Primero vamos a hacer una franja principal, y a partir de allí vamos a empezar a tejer hacia los lados. Entonces la primera franja es en vertical y luego el resto lo tejemos en horizontal. Pero eso ya lo vamos a ir viendo y van a tener opciones. Ustedes van a elegir cómo quieren seguir tejiendo. Voy a hacer aquí una base de 12 cadenas. Una vez que tenemos las 12 cadenitas, voy a levantar aquí 3 cadenas o 2, si quieren, si es más grueso que esto, para hacer una vareta, la altura de una vareta. Si ustedes van a usar una lana más gruesa, obviamente una aguja más gruesa, y quizás con 2 cadenas llegan a la altura de una vareta. Y al lado voy a tejer varetas, así. Acá va otra, así. La primera hilera toda de varetas. Una vez que tejimos todas estas varetitas, que son 12, voy a hacer una cadenita giro, levanto otra cadena y como les decía, si quieren, hacen 2 cadenitas para darle altura a una vareta, las hacen estiradas y le dan bien la altura de una vareta. Y si no, hacen 3 cadenitas. Y luego van a tejer en el punto de al lado otra vareta. Este no va a tener mucha variedad de puntos, como han visto, porque ya la lana, ya el material habla por sí solo. Entonces vamos a hacer puntos simples. Acá, por ejemplo, vamos a hacer toda esta franja con 2 abanicos que los vamos a intercalar con varetas. Entonces, levanto aquí una lazadita, voy a saltar el punto de base y al lado tejo 2 varetas. Voy a formar mi primer abanico. Ahí, en el mismo punto. Una cadena y otra vez en el mismo punto 2 varetas. Ahí, ¿ven? Tiene tanto color, tiene tanto brillo y es tan linda esta lana que entonces simplemente hacemos estos puntitos que son básicos, digamos. Bueno, tomo la lazada, salto nuevamente un punto y aquí voy a tejer una vareta y al lado tejo otra. Otra vez voy a hacer un abanico, entonces tomo la lazada, salto el punto de base y en el próximo formo el abanico. Miren qué simple. Ahí voy a traer esta lanita, el regalo de Marisita, precioso. A todos los que tejemos nos encantan ese tipo de regalos. Sabemos que para nosotros es oro en polvo el material este.
Bueno, otra vez, salto el punto de base y me quedan estos dos puntos. Aquí vamos a tejer 2 varetas. Esta es toda la trama para hacer esta franja. Ahí voy a enganchar, como mi agujita es bastante gordita, ahí está. 2 varetas. Esta es la trama que vamos a hacer en la franjita que está central. Giro y comienzo de nuevo. Repito el mismo movimiento. 2 varetas de orillo. Ahora el abanico lo vamos a tejer dentro del abanico de la hilera anterior. Ahí. ¿Eh? Simple. Si sos principiante, este poncho te digo que vas a quedar como un rey, como una reina. Porque es muy bonito, pero es muy simple de hacer. Y como les comentaba, estos materiales no necesitan carta de presentación. Son tan lindos. ¿Eh? Ahí volvemos a hacer el otro abanico. Y siempre vamos a repetir este movimiento. Miren, ahí está. El abanico, las varetas sobre las varetas, el abanico nuevamente y otra vez las 2 varetas sobre las 2 de la hilera anterior. A ver acá, como es la cadenita, queda siempre como más ajustadito. Y la aguja que es gordita, ahí está. Bueno, así vamos a tejer por 30 hileras. Entonces yo me voy a quedar tejiendo estas 30 hileras y luego les muestro la medida, porque todo va a depender, como digo siempre, y como muchos sabemos, el material que vamos a usar. Porque si ustedes eligen otro tipo de lana o lo pueden hacer con hilo de algodón, si quieren hacer, porque es bastante abierta la trama, si lo quieren hacer para esas tardes fresquitas de verano, o si están en el mar, vieron que siempre necesitamos algo para cubrirnos los hombros al atardecer o a la noche. Entonces podemos hacerlo en hilo de algodón y queda precioso también. Por eso les digo, todo depende el material con el que lo vamos a realizar y la aguja que corresponda, ¿no? Bueno, miren qué simple. Así, hasta tener 30 hileras, me quedo tejiendo y ya les muestro cómo queda y lo que mide. Bueno, acá tengo ya mi franja central. Ven que les decía sobre el punto, o sea, se nota, pero no es un punto muy elaborado porque por el material es tan bonito que no hacía falta hacerle puntos elaborados. Bueno, esta es la franja central. Yo le di, ahí les muestro, de ancho mide aproximadamente, porque como les decía, todo tiene que ver el material que vayan a usar, 14 centímetros. O sea, si ustedes van a tejer con un material más fino, por ejemplo, si fuese con una lanita de grosor medio, por ahí lo que les conviene, en vez de hacer 12 puntos, porque esta es bastante gordita, le hacen más puntos y repiten. Le podrían agregar, no sé, un abanico más o le agregan una vareta más en estas que ponemos en el orillo y en el centro. Entonces hacen la misma franja, pero con algunos puntos más, si quieren darle el mismo ancho, como para ir sacando la medida de lo que vamos a hacer, el paño que vayamos a hacer. Y de largo, ahí les mido, voy a poner por aquí y ya les muestro, ahí. De largo tiene aproximadamente 80 centímetros. Puede ser un poquito menos porque ahora le vamos a incorporar puntos aquí a lo largo y de este lado también, entonces siempre va a ser un poquito más. Pero es aproximadamente entre 75 y 80 centímetros. Vamos a guardar aquí el muchachito este. Recuerden que este lo tejimos, lo tenemos en un tutorial si quieren hacer la vaquita de San Antonio, que es tan bonita. Este es un metro que hemos hecho también aquí en el canal. Bueno, yo les voy mostrando, les voy diciendo todo lo que tenemos. Bueno, ahora voy a tejer con esta. Miren qué hermosa. Es como un maíz. No sé, son esos ovillos únicos que uno va a la tienda y encuentra
Y bueno, no sé si se vuelven a repetir, porque este, la verdad, ya tiene unos cuantos años, están ahí guardaditos, esperando a ser usados y les llegó el momento. Acá, yo voy a tejer con este. Y como les decía, ahora vamos a tejer en horizontal. Entonces, a esta base de la franja, que ustedes si quieren un poncho bien largo, entonces esta franja le tienen que hacer unas hileras más, o sea, hacerle unos centímetros más. ¿Eh? Porque hay ponchos que son más cortitos, otros vieron que ustedes por ahí quieren que les cubra, no sé, hasta a mitad de la pierna, todo va a depender. Este no, ustedes ya lo vieron cómo queda, esta es la medida, pero lo pueden hacer, obviamente pueden variar las medidas. Bueno, vamos a empezar aquí. Sigo con la misma aguja, aunque esta hebra es un poco más fina, pero como tiene mucho pelo, está perfecto. Esta hilera es súper simple. ¿Por qué? Porque vamos a tejer varetas. 2, 3 cadenitas y voy a tejer varetas. Entonces, ¿cuántos puntos? Yo cargué en esta franja 60 puntos. Acá tengo 3. Voy a ir aquí al medio de esta vareta y en la unión. Y voy a ir repartiendo estos puntos. Ven que les decía, es más finito, pero miren, tiene tanto pelo que entre una vareta y la otra queda prácticamente bien pegadito, ¿ven? Queda precioso. Entonces, por eso continúo con esta aguja que me encantó. Así que imaginen, con un tamaño de esta aguja, y eso que no es de las más gruesas, calculo que en una tarde, por lo menos uno de los rectángulos hacen. Así hasta cargar 60 puntos. ¿Vieron qué simple? Así que yo me voy a quedar tejiendo estos 60 puntitos, voy a ir soltando la hebra. Saben que las hebras siempre tienen que estar flojitas para ayudar a que el tejido no nos quede tenso. Si son de tejer apretadito, pueden subir el tamaño de la aguja hasta que le tomen la mano y empiecen a aflojar los puntos, porque siempre quedan mucho más lindos cuando los puntitos están flojitos, no apretados, que no nos quede un trabajo durito, ¿sí? La idea es que esto quede súper blandito, suave. Bueno, me quedo tejiendo mis 60 puntos. Tengo mis 60 puntos, miren qué belleza, cómo combina, tan bonito. Busquen colores lindos para combinar. Acá hice 3 cadenitas, giro. Y otra vez regreso con 60 varetas. Miren que les dije que es súper fácil. Ahí. El tema es ver, es ver entre tanto pelo acá. Ahí para pinchar las varetas donde corresponden. Pero bueno, ahí está. Ahí va queriendo. Bueno, así hasta llegar hasta el otro extremo y con este color por ahora lo voy a dejar. Así que me quedo tejiendo. Miren qué bonito, qué bonito. Aparte es súper calentito. Está bien que yo sé que hay lugares donde se está pobre con el calor, mucho calor, pero bueno, como les decía, tienen la opción de hacerlo bien caladito y con hilo de algodón. Ahora tengo estos dos, miren. Mezclé este que es como un verde seco, muy lindo, suave, con este otro que es soñado también. Miren qué bonito. No voy a conseguir más estas madejas, no sé, creo, a ver, no estoy segura, pero me parece que me la traje de Buenos Aires. Estas las compro acá en la ciudad de Bariloche. Estas las vamos a tejer las dos hebritas juntas, o sea que estaba doble. Acá, como siempre, cerramos con un nudito. Vieron que estábamos tejiendo solo varetas, así que es muy fácil. Me sigo quedando de este lado. Comienzo nuevamente aquí, porque en realidad no tiene ni derecho ni revés,
porque aquí esta franja hicimos una y una, entonces nos queda de los dos lados igual. Así que ustedes eligen cuál quieren que sea su derecho. Eso lo van a decidir al final cuando armemos el poncho. Acá voy a buscar la cadenita de arriba, como mi aguja es gordita. Acá vamos a tejer una vareta de orillo, ahí, 3. Y ahora vamos a hacer así. Tomo lazada, voy a saltar 2 puntos de base. En el tercero, tejo una vareta, una cadena y otra vareta. Ahí. Entonces vamos a tejer esta especie de V, que es bien grandecito. Otra vez, tomo lazada, voy a saltar 2 puntos de base en el tercero, vuelvo a tejer esta vez vareta, cadena y vareta en el mismo espacio. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Miren qué bonito. Súper fácil. Y así vamos a ir tejiendo toda esta hilera. Ahí. Y otra vez. Yo sé que saltamos 2 puntos. Les voy a explicar porque por ahí ustedes van a tejer con un material más fino. Yo salto 2 puntos de base, pero porque me da este material que es gordito. Si yo salto solo una vareta con este material que es gordito, es como que se me va a ir aumentando porque es más grueso, a pesar de que la de abajo tiene mucho pelo. Entonces salto 2 varetas. Si ustedes están tejiendo con un hilado más finito, entonces pueden, igual prueben, por favor prueben, porque todos tejemos diferente. Pueden saltar solo una vareta, pero como el grosor de este material me lo permite, salto 2 varetas de base. No todos los tejidos siempre tiene que ser rígido cada punto, lo vamos a ir tejiendo, pero también tenemos que ir mirando el material y la forma en que tejemos. Porque muchos de los comentarios, por lo general, me dicen, mira Sandra, a mí, o me salió más chico, o me salió más grande, ¿pero por qué? Porque todos tejemos diferente y aparte utilizamos materiales diferentes. Ahora, si ustedes van a conseguir justo este material o algo muy similar, bueno, ahí no hay ningún problema, lo van a copiar exacto, pero ustedes fíjense en las variantes. ¿Qué son esas? En principio, si tejemos flojo o tejemos apretado, tiene mucho que ver. Luego, el material, obviamente, el material que vamos a elegir, y la aguja que vamos a elegir. Siempre todo tiene variante, nada es exacto, porque estamos haciendo una artesanía, son piezas únicas. Yo tejo así. Vos por ahí conseguiste otro material, te va a salir diferente, te va a salir similar, pero te va a salir diferente seguro, porque todos tejemos diferente y todo varía. Así que no se angustien cuando algo no sale, porque es cuestión de probar también. Pero miren, súper fácil. Me quedo tejiendo toda esta hilera. Acá llegué al final y voy a terminar con una vareta, como cuando iniciamos esta hilera, igual, así termino de los dos lados igual. Bueno, ahora giro. Miren qué bonita combinación. Giro, vuelvo a levantar estas 3 cadenitas para la vareta de orillo. Voy a hacer una cadena extra ahí, porque va a ser de separación, y ahora esta vez la vamos a hacer invertida. Entonces, tomo lazada y sobre esta vareta tejo, preparo mi vareta pero no la cierro porque voy a cerrar las dos juntas. Tomo lazada y me voy de nuevo aquí arriba sobre la otra vareta, ahí. Una vez que tengo las dos, voy a cerrar
junto con la de orillo ahí. ¿Ven? Este es el dibujito, el motivo que va a formar esta hilera. Ahora, una cadenita de separación y vuelvo a hacer lo mismo. Tejo una vareta sobre la vareta de abajo, la dejo en mi aguja en suspenso, tomo lazada y voy de nuevo aquí. Una vez que tengo las dos en la aguja, tomo una hebra y cierro. Ahora, otra vez, cadenita al aire. La cadenita ahora la separamos entre un punto y el otro. En la hilera anterior lo separábamos aquí. Pero como estamos invirtiendo el punto, ahí tejo una, tejo la otra y las cierro juntas. Cadena al aire y repito. Ahí, ahí y cierro. Cadena al aire. ¿Ven? Súper, súper simple y miren qué bonito. Hace como un dibujito de un rombo parece. Bueno, eso es todo. Me voy a quedar tejiendo hasta llegar al otro extremo. Acá llegué al último triangulito este que está aquí arriba. Cadena y terminamos con una vareta. Ahí. Nudito, o sea, una cadenita extra para hacer el nudo. Ahí está. Y ya tenemos la tercera franjita. Miren qué bonito que queda. Voy a buscar el otro material y ya les muestro cómo seguimos. Este es el otro material soñado, realmente divino, divino. Bueno, con esto vamos a trabajar en este orillo. Por eso les digo, seguro que ustedes cuando van a una de estas laneras, a estas tiendas, los ojitos se le van como se me van a mí. Nos perdemos profundamente en el amor lanero y queremos comprar todo. Bueno, yo trato de, cuando hay materiales así, compro y tengo. Siempre tengo, voy guardando. Bueno, acá empezamos con 2 cadenas porque ahora vamos a tejer medias varetas. Yo elegí tejer media vareta por el material que tengo aquí. Y otra cosa que yo se los dije al principio, ustedes van a ir eligiendo, también pueden elegir cualquier otro punto. Estos son puntos básicos que, como les comentaba, el material tiene tanto que no quería hacer puntos muy elaborados, pero ustedes pueden elegir tranquilamente el punto que quieran, ¿eh? Yo solamente sugiero estos y cómo ha quedado en este poncho. Pero por los materiales que estoy trabajando, ustedes elijan. Es opcional, ustedes van a elegir lo que más les guste. Entonces, esta hilera, medias varetas. Pincho ahí, ahora pincho en el medio y hago una media vareta. Pincho aquí arriba, en el piquito este triangulito que hemos formado, una media vareta. Me voy a la cadena y así. Así voy a ir tejiendo. ¿Ven? Pero ustedes también, si por ejemplo están tejiendo con un material mucho más grueso, entonces pueden hacer los puntos más espaciados, porque en principio teníamos 60 puntos. Pero como estos materiales son tan distintos y tienen grosores distintos, ustedes los tienen que adaptar. Pueden respetar esos 60 puntos, obviamente que sí, pero siempre van a tener en cuenta de que si es muy grueso y queremos poner 60 puntos y resulta que nos termina haciendo una onda terrible, entonces no van a ir 60 puntos. Ustedes les ponen un poco menos. Van a ir mirando, van a ir vigilando porque son materiales gruesitos, entonces nos tiene que quedar un tejido plano. Si ustedes notan de que esto empieza a hacerse vuelo, así exageradamente, no hace una onda, bueno, ahí se van a dar cuenta que obviamente tienen que sacar puntos. Si por lo contrario les va ajustando, tienen que ir adaptando, porque son materiales muy diferentes. ¿Sí? Pero ahí yo sigo. Yo sé que esto lo voy a ir mirando
y lo voy a ir vigilando, ¿bien? Para que mi tejido me quede plano. La idea es hacer un rectángulo plano. Si yo quisiera con ondas o con vuelo, bueno, buscaría eso. ¿Ven? Aquí queda plano. No me ha hecho ni onda ni se hace más grande. Hasta ahí voy bien. Así que me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Miren qué bonito. Miren qué bonito que queda esto. ¿Eh? Bueno, ahora hasta acá es uno de los bordes. Lo voy a girar y voy a empezar a trabajar en este lado de la franja, ¿sí? Vamos a empezar a combinar. Voy a combinar con este precioso. Es una fantasía muy linda, también peludita, calentita, súper liviana. Son todas lanas muy livianitas, muy livianitas. Bueno, acá sí vamos a darle un poco de textura. Más. Me refiero a textura en puntos. Más textura que es imposible. Pero bueno, ahí vamos. Ay, Sandra. Bueno, ahí vamos, miren. Vamos a hacer así. Textura en puntos. Una vareta, me voy al lado. Dejo otras varetas. Y acá, en este huequito, vamos a tejer 4 varetas juntas. 1, 2, 3 y 4, porque voy a hacer un punto, punto pochoclo, punto nuez. Entonces lo vamos a hacer con 4 varetitas. Acá dejo la colita de este último punto. Voy a entrar en el primero, ahí en estas primeras 4, en la primera de las 4. Busco esta hebrita y la paso. ¿Ven? No tiene tantos puntos, pero como es gordita la lana, tiene mucho pelo, con 4 puntos está más que bien. Entonces, ahora vuelvo a hacer 2 varetas. Ahí lo cerré, me voy aquí, dejo una vareta, me voy al lado, dejo la otra y ahora vuelvo a repetir este punto pochoclo, punto nuez. Bueno. Tiene tantos nombres, dejo las 3 varetas en el mismo punto, las 4, ahí las 4 varetas en el mismo punto, estiro la colita, vengo aquí, en la primer vareta, engancho y saco. Yo sé que muchos saben hacer este punto, pero obviamente siempre hay alguien que está comenzando. Y hago las 2 varetas de separación. Así me voy a ir tejiendo toda la hilera. 2 varetas, un punto pochoclito de estos. 2 varetas y uno de estos puntitos. Recuerdan, con 4 varetas está más que bien si van a tejer con un material similar o el mismo si lo consiguen. Es del LHO esta. Estoy tratando de hacer memoria del nombre porque muchas veces me preguntan los nombres y ay, yo soy un desastre con ese tema. No me acuerdo los nombres de las lanitas. Pero bueno, creo que se llama Panty esta. Ahí volvió Sandra. Estoy revolviendo en ese baúl. Bueno, creo que se llama Panty. Es así, es muy linda. La uso mucho en medias. Queda preciosa. Súper calentita. Bueno, y así. Tejimos las 2 varetas. Ahora vuelvo a tejer otro de estos puntitos gorditos. Ah, no se llama Panty, se llama Pansy. Esperen que les voy a mostrar. Miren, acá tengo otro color. No, así son los más. Hay unos colores, son todos así suavecitos. Divinos. Ahí está, le erré, metí la pata. Bueno, a ver si... a ver si LHO se acuerda del taller Hablemos de Magia. Estoy usando mucho últimamente esta porque me gusta mucho esta línea. Bueno, esta para medias es espectacular. Acá tengo en otro color. Seguimos con el punto. Después hay gente que mucho no le gusta la charla y me reta, me dice cosas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo soy así, soy charlatana. Y si estamos acostumbrados a hacer taller, bueno,
hay que ponerle onda, buena onda, porque en los talleres donde nos juntamos, de dos mujeres hacia arriba, Dios mío, hablamos todas juntas a la vez y es muy divertido y es muy sano reírse y charlar. Ahí está. Bueno, miren qué fácil. Ahí, esperen que... Este es el trabajo que tenemos que hacer. Así que me quedo tejiendo hasta llegar al otro extremo. Bueno, hice esta primera hilera. De estos puntos son 2 hileras. Pero miren, acá ahora vamos a volver con puntos bajos. Entonces, ahí vamos a ir pinchando estos puntitos bajos de regreso. Y luego volvemos a hacer este punto, pero lo vamos a hacer intercalado. Pero bueno, cuando llegue al otro extremo les muestro. Estoy regresando con puntitos bajos. Bueno, acá volví con punto bajo y ahora vamos a hacer este punto, pero lo vamos a hacer intercalado. Entonces acá levanto ahí mis cadenitas, tejo varetas. No lo voy a hacer acá en el orillo para que no se me ensanche demasiado el tejido, porque este punto tiende a querer llevarnos el tejido a ensancharse. Entonces tejo aquí 4 varetas y acá en la quinta vuelvo a repetir este punto. Ahí tejo las 4 varetas en un solo punto, saco la hebrita, engancho y cierro. Y otra vez tejo las 2 de separación. Solo aquí en el orillo no hago uno de estos para que no se me haga muy ancho. Pero ya una vez que estamos aquí en el medio, recuerden de que tenemos que separar solo con 2 varetas. Y así hasta terminar. Porque volvemos a repetir el mismo movimiento. Ahí engancho y cierro. Bueno, ahí les muestro cómo tiene que quedarles este puntito. ¿Ven? Queda como una pequeña bochita, pero quedan intercalados. Así hasta el final. Una vez que terminamos, giramos y volvemos con punto bajo. Así que esto es súper fácil. Acá tuve que empezar una madeja nueva. Y así, vamos a ir pinchando cada punto como está aquí. Recuerden que este es uno solo. Así que acá tenemos que hacer solo un punto bajo. Ahí arriba. Y luego tenemos estas 2 varetas. Bueno, tejemos sobre las 2 varetas. Ahí. Y acá en la mota, uno solo. Bueno, así hasta el final y terminamos con un nudito. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color. Me quedo tejiendo. Regresé todo con punto bajo. Ahora voy a tejer nuevamente con este color. Y vamos a tejer todo en media vareta. Así que viene más que fácil. Le dimos un poco más de volumen con este punto que hicimos recién. Y ahora todo en media vareta. Ahí. Un punto más cortito. Terminé, corté la hebra. Ustedes eligen cualquiera de los colores que ya hayan tejido o material y hacen unas hileritas más. Acá, por ejemplo, que yo lo venía tejiendo con esta otra lana mezclado. En esta ocasión voy a agarrar solo 2 hebras del mismo material y otra vez voy a tejer una hilera con medias varetas. Para ir combinando, vamos combinando colores. Ustedes elijan de todos los colores que tengan, si es que están combinando con color o materiales distintos. Y van haciendo una hilera de cada uno, así como para ir combinando y que les quede un trabajo vistoso. A ver dónde estoy, acá. Bueno, acá simplemente, ahí, cuánto pelo que hay aquí. Hermoso. Simplemente otra hilerita más
de medias varetas. Ahí me voy a quedar tejiendo. Acá terminé esta vueltita de medias varetas, medio punto iba a decir, y ahora voy a volver a repetir este. O sea que fui repitiendo algunos colores. No, este lo vamos a integrar ahora. Es un verde precioso que tiene pelo, tiene negro, tiene como un plateadito ahí, le queda todo bonito. Y combina a la perfección con los azules y celestes, así que me encantó acá agregar este verde. Y de este verde vamos a hacer 2 hileras en media vareta también, pero 2 hileras. O sea que voy a ir y voy a volver con medias varetas, ¿sí? Yo digo vamos a hacer porque quizás ustedes tejan las medias varetas. Obviamente es muy probable que no tejan con este mismo material, pero bueno, es para que ustedes vean cómo podemos ir incorporando con puntos muy simples, colores diferentes y texturas diferentes. Miren qué bonito que queda, y combinamos todo un paño. Estamos haciendo el paño para el poncho y todo va con todo. Miren qué bonito, porque este azul tiene un poco de verde, este tiene como hilitos plateados, este es entre un azul medio verdoso, así que todo combina perfecto. Miren qué bonito. Bueno, así de simple, ida y vuelta con medias varetas. Acá estamos, miren qué bonito. Ahora vuelvo a incorporar este azul, el azul maricita, porque ella me lo regaló. Miren qué bonita. Este azul lo voy a incorporar en una sola franja, pero miren qué bonito punto vamos a hacer. De paso hacemos un puntito nuevo. Acá vengo al primero. Voy a tejer 3 cadenas, la altura de mi primera vareta. Voy al lado, tejo otra vareta y tejo una tercera vareta para comenzar a hacer este punto. Vamos a tejer 3 puntos y hacemos esta mota. Miren, esta me va a quedar de orillo. Ahora voy a tomar una lazada y me voy a cruzar sobre estas 2 varetas. Ahí clavo mi aguja, voy a buscar una hebra y tiro. Hice una lazada. Va de nuevo. Tomo hebra, cruzo por arriba de las 2 varetas, engancho y tiro, y una vez más. Ahí, engancho y tiro. Tengo las 3 lazadas. Ahora tomo hebra y paso, cerrando los 3 puntitos, pero no lo voy a ajustar acá con un punto. Simplemente tomo lazada y me voy al lado. Acá, ven que con tanto pelo. Y vuelvo a tejer 3 varetas. Ahí se me enganchó. Ven, acá no lo ajusté con un puntito, simplemente las dejé sueltitas ahí a las lazaditas, y miren qué bonito punto que queda. Entonces tejo 1, 2 y 3. Ahí. Una vez que tengo las 3, solo voy a trabajar en estas 2. Esta varetita me va a quedar de separación entre mota y mota. Ahí. Ahí. Tiro 1, 2 y 3. Tomo una hebra y paso. Ahí está. Y otra vez. Es muy similar al punto ñoqui que hicimos, bueno, en los chalecos, en la manta, en una de las mantas. Solo que este punto le atravesábamos lazaditas sobre una sola vareta. Acá estoy trabajando sobre 2 varetas. ¿Ven? Estoy envolviendo 2 varetas juntas. Y una vez que hice las 3, entonces ahí voy de nuevo. Ven que voy a aflojar la lanita. Ahí tiro 1, engancho 2, engancho 3. Cierro y vuelvo a tejer 3 varetas. Eso es todo el trabajo para hacer en esta hilera. Y miren qué punto más bonito que nos queda. Ahí, una motita. Preciosa. Así hasta llegar al final de la hilera.
Miren qué bonito que es este punto. Es precioso. Es bien gordito. Bueno, ahora yo le voy a agregar una hilera más y voy a combinar nuevamente este verde con este que tiene pelitos. Como acá lo usé el de pelitos solo, lo usé doble, acá vuelvo a tejer como hicimos de este lado. El verde con el pelito este bonito. No tengo idea sus nombres porque, como les contaba, hace mucho que las tengo y siempre las guardo para algo especial. No sé si les pasa. Ustedes guardan material para esto lo voy a hacer para determinado trabajo o que sea algo bonito, algo vistoso. Bueno, no sé, yo tengo esa manía de guardar lanas lindas para momentos especiales, para trabajos especiales. Bueno, miren qué estoy haciendo acá, simplemente varetas, porque yo me pongo a charlar y no les comenté que estaba tejiendo. Acá, solo varetas. Llego al final, corto la hebra. Ahí está. Miren qué belleza, cómo queda combinado. Yo vivo elogiando los tejidos porque se dieron cuenta que amo tejer, entonces ahí estamos. Este lo voy a volver a usar como lo utilicé aquí. ¿Ven? Todo en media vareta y va a ser en mi caso la última hilera. Yo después les voy a mostrar la medida final y ustedes van a decidir si lo quieren más ancho, si lo quieren más largo. Ustedes van a ver las medidas, pero esta es una medida como los ponchos. Vieron que los ponchos por lo general es una medida estándar, pero bueno, puede variar porque si ustedes lo quieren más largo, eso se van a ir fijando, depende del gusto de cada uno. ¿Qué estoy tejiendo acá? Medias varetas. Ay, creo que hoy me hablé todo. Me río porque hay gente que se enoja cuando hablo mucho, pero bueno, lo lamento. Lo lamento en el alma. Yo soy así charlatana y disfruto mucho contarles cada detalle, contarles sobre qué hilado estoy usando. Bueno, un poquito de la historia de cada uno que voy comprando. Porque sé que los que amamos tejer de verdad, los que amamos y disfrutamos tejer y todos los materiales nos gustan. Entonces, yo creo que es lindo compartirlo. Y bueno, ustedes luego me responden con tanto amor, con tanto cariño en cada uno de sus mensajes que siempre lo agradezco mucho porque me río mucho, tienen cada ocurrencia muy divertidas, cuentan cosas muy lindas en sus mensajes y bueno, se trata de eso, de compartir. Estamos compartiendo, así que hay que enojarse menos, disfrutar de la vida, disfrutar del trabajo que hacemos. Yo amo trabajar en esto, me ha tocado trabajar en algo que amo, así que lo disfruto mucho y disfruto mucho compartirlo, que es la idea. Bueno, ya me terminé casi toda la hilera, llego al final, corto la hebra y recuerden que ahora hay que esconder todas estas colitas. Las vamos a esconder, obviamente, cada una por el color que hemos tejido, con mucho cuidado. Y ahí está, miren, terminé. ¿Qué vamos a hacer? Ahí, nudito. Y miren qué belleza. Este es uno de los paños. De este paño tenemos que hacer otro exactamente igual, ¿sí? Por lo menos en este modelo. Hay veces uno puede combinar un paño de una forma y el otro de otra, puede ser, pero en este caso vamos a hacer los dos paños iguales. Recuerden, primero van a hacer la franja central y luego tejen lo que sería a los lados. Les voy a medir qué ancho quedó y qué largo, porque al ir agregando en forma horizontal siempre tiende a estirarse un poquito más el tejido. Entonces, habíamos hablado entre 75 y 80 que nos quedaba y así quedó ese largo, 80 centímetros. Pero vamos a ver el ancho, porque el ancho todavía no lo teníamos, solo teníamos el ancho de esta franja. Y ya les muestro más o menos
aproximadamente entre casi 50 centímetros, 49, 49 y pico, más o menos. Entonces, vamos a hacer dos rectángulos que tengan 80 centímetros por 49. Seguro que el otro va a salir exactamente igual porque voy a repetir exactamente estos pasos. Eso es todo. Me voy a quedar tejiendo el otro pañito y ya les cuento cómo lo unimos para formar este poncho precioso. Bueno, tengo un par de muestras, me río porque quería buscar tejido. Se lo iba a hacer con papel, cómo unirlo. Obviamente que hay mucha gente que sabe cómo hacer y cómo armar este poncho, pero muchos otros no. Entonces, miren, estas muestras las hicimos hace poco en técnicas. De paso, miren qué belleza este punto. Los invito, hasta pueden hacer un poncho con estas guardas. Miren qué belleza. Bueno, ¿qué tengo acá? Vamos a simular de que son cada uno de los paños que tejimos recién. Yo voy a usar estas muestras que tenía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para armarlo? Vamos a poner uno de los rectángulos, lo voy a dar vuelta, así, lo pongo del lado del revés, y este también lo voy a dar vuelta del lado del revés. Entonces, uno de los rectángulos, aquí, y vamos a tomar el otro y lo vamos a apoyar en esta esquina. Entonces, ¿qué formamos? Formamos una L, miren, ahí lo voy a tener. Y le vamos a poner ganchitos, alfileres, esas alfileres de gancho, pero estos marcadores vienen bárbaros para que nos ayude a sostener lo que vamos a, cuando vayamos a unir estos dos rectángulos. Porque es simple, pero tiene sus vueltitas, les digo. Bueno, yo le voy a poner 3 de estas marquitas, de estos marcadores. Ustedes pueden usar alfiler de gancho y hacen lo mismo con los paños grandes, que ahora se los voy a mostrar, pero quería mostrárselo en chiquitito porque es todo muy grandote. Entonces, vamos a doblar este extremo, del extremo más largo, y lo vamos a hacer llegar ahí, porque esto es lo que nos va a formar la abertura de la cabeza, la parte del cuello, digamos. Ahí lo vamos a doblar y vamos a mantener el mismo ancho de este rectángulo. Y este otro extremo lo vamos a traer hasta el borde, ahí. ¿Ven? Entonces acá volvemos a poner los marcadores y supuestamente aquí tenemos nuestro escote, ¿sí? Ese es el movimiento que tenemos que hacer. Acá le voy a poner un par de ganchitos de estos. A ver si tengo otro más. Acá tengo otro más. Bueno, y esto es lo que nos va a ayudar para luego coser. Vamos a coser con algún hilo neutro. El que acabo de tejer tiene muchísima textura, entonces yo lo voy a tejer con un hilo finito en negro. Cosemos esta parte de aquí, siempre respetando el ancho. Aquí, luego lo giro y cosemos este otro, ¿sí? Cosemos con una aguja lanera, con una aguja, si quieren coser si tienen mucha textura como el que tejí yo, con algún hilo de coser también puede ser, pero con una lana bien finita o un hilo finito a un tono que se pueda perder entre el tejido, va bárbaro. Entonces este es nuestro mini poncho, que obviamente lo podemos usar de los dos lados, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer con los dos rectángulos, ¿sí? Fácil, 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 pero ahí, hay que prestar atención. Bueno, ahora les voy a traer al grandote y que yo lo tengo también aquí enganchadito porque todavía me falta una hilera. ¿Ven? Hice lo mismo. Este es el rectángulo, el que está abajo. Lo puse así y del lado del revés lo estiré bien y este lo puse como que fuese el palito de la L, así. Entonces, doblé un poquito este hasta llegar al ancho del rectángulo, que esto va a ser mi escote. Y luego me traje todo el rectángulo más largo hacia acá, hacia la orilla. ¿Qué es lo que me quedaría en mi caso? Porque ustedes si quieren pueden ponerle flecos, pueden hacerle una puntilla, algún borde, borlas, lo que se les ocurra y que les guste. En mi caso, yo elegí hacerle todo el bordecito con este hilo, entonces me faltaría completar este, porque es el orillo de uno de los rectángulos.
Entonces, no voy a tejerlo todo alrededor, solo una vez que lo cosa, aquí yo tengo que coser, ven que tengo los ganchitos, estos marcadores. Entonces, una vez que yo lo termino de coser, voy a tomar desde aquí y voy a tejer en media vareta hasta completar este bordecito y que me quede igual que el resto del poncho que yo le elegí así. Y ahora lo voy a dar vuelta. ¿Ven cómo venía? Este viene así y este apenas un poco. Ahora lo giro. Obviamente que es igual. Ahí. Y acá me va a pasar lo mismo. ¿Ven? Yo tengo que terminar de hacerle un borde a este lateral del otro rectángulo. Y el borde se lo voy a completar con esta lanita que vine haciendo aquí en cada uno de los laterales con medias varetas. Entonces hago solamente desde acá hasta acá, una vez que ya cosí, con el borde de media vareta y me queda parejo. Si yo le quiero dar toda una vuelta más abajo, con una hilera más de punto bajo, media vareta, lo puedo hacer. Y como les decía, le podemos hacer flecos, le podemos hacer alguna puntilla, borlas, lo que a ustedes les guste. A mí me gustó así, lo voy a dejar así. Entonces, me voy a quedar cosiendo todo esta unión y la del otro lado. Con un hilo negro, acá yo tengo esta lanita de las finitas que tejo siempre. Con este voy a coser porque como voy a dejar el borde este negro peludito hacia arriba y este lateral me va a quedar aquí abajo, entonces va a quedar súper prolijo. Y esta es la abertura. Bueno, me voy a quedar cosiendo y luego se los muestro cómo le queda al maniquí. Bueno amigos, miren qué bonito que quedó. Acá ya lo cosí, le dejé este borde hacia arriba donde tengo estos pelitos. Terminé de tejerle aquí este pedacito con medias varetas, del otro lado igual. Entonces me queda todo el borde con esta lana negra preciosa. Espero que se hayan divertido, que les guste, que disfruten tejerlo con el material que tengan. No es necesario, hay que buscar con pelo ni con mucha textura. Lo pueden hacer hasta con hilo de algodón en colores, franjas distintas, algún punto que resalte más que otro. Vieron que es muy simple, así que espero que les guste, que lo disfruten y que hagan ponchitos para ustedes, para vender, que esto ayuda muchísimo en la economía si nos dedicamos a tejer y vender, como me cuentan tantas amigas y amigos. Así que bueno, les dejo un beso enorme y a disfrutar de nuestro crochet querido que es tan lindo y tanto nos da. Besitos, chao.